Las culturas del Perú antiguo no solo nos dejaron como legado sus templos, cerámicas y textiles, sino también las historias y costumbres de sus civilizaciones. Hoy tengo el gusto de presentar el libro Culturas Milenarias del Perú, flamante ganador de la categoría Mejor Libro Infantil Ilustrado o Cómic en los Premios Luces del Comercio. Se trata de un libro interactivo, lleno de ilustraciones, infografías y mucha información valiosa que puede ser consumida por cualquiera de manera agradable en un viaje visual y narrativo por 5000 años, desde Caral hasta los Incas. Culturas Milenarias del Perú no solo te cuenta, también te muestra, y es una obra maravillosa de Yesenia Silva y Melissa Siles, quienes investigaron e ilustraron la publicación respectivamente, y hoy tenemos el honor de tenerlas como invitadas. Mi nombre es Lisbeth Alvarado y esto es Anatomía de un Libro. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, Melissa y Yesenia. Es un gusto para mí recibirlas hoy en Anatomía de un Libro. Primero quiero felicitarlas por el premio que ha recibido el libro y la publicación. ¿Nos pueden contar un poco más sobre eso? Sí, en verdad ha sido una alegría y una sorpresa ver lo bien que le está yendo a este libro. Antes de recibir la nominación al Premio Luces, también tuvo un reconocimiento en la Feria de Bolonia. Justo Melissa estuvo por ahí, así que ella te puede contar, pero fue bien emocionante saber que ahí también había sido bien recibido y lo habían reconocido. Y bueno, de hecho es un reconocimiento muy, muy bonito al trabajo que hacemos y también al trabajo de todo el equipo, ¿no? Porque esto es una chamba que hacemos también con Editorial Pichoncito, con el Museo de Arte de Lima, y tuvimos una asesora de lujo que es Cecilia Pardo. Cuéntanos, Melissa, ¿cómo fue la experiencia en Bolonia? Además, porque estabas, me imagino, en una de las ferias más importantes del mundo. Sí, es la feria más importante del mundo a nivel ilustración infantil, y la verdad que cuando nos enteramos que el libro había sido seleccionado en estos 150 que la feria recomienda como libros de calidad para niños, fue un sueño hecho realidad, o sea, no lo podíamos creer. Y encima la nominación de Luces fue como un segundo suceso emocionante. Y en verdad, a nivel personal yo sí tenía como la esperanza de ganar, porque el año pasado también nominaron a Incas y lamentablemente no ganó, pero este año sí ganó. Y para todo el equipo ha sido una alegría inmensa porque, como dijo Yesenia, es toda una producción. O sea, hay mucha gente detrás de este libro, y si bien se ve un libro, hay muchas personas que ponen todo de su parte para que sea una realidad. ¿Y cómo nace el libro? Es decir, primero surge una idea, porque a veces nosotros, como bien dices, Melissa, vemos el libro ya impreso, los vemos en las vitrinas, pero hay un trabajo no solo editorial, sino también hay un trabajo de creación. Entonces, ¿cuál fue la primera piedra para decir vamos a hacer este libro? Bueno, este libro es una iniciativa de la editorial asociada con el Museo de Arte de Lima, ¿no? O sea, en realidad, además, creo que es una historia que comienza con el libro anterior, que fue Incas, porque te debes acordar que hubo una exposición sobre Incas en el Mali, y entonces a partir de esa experiencia es que surge la alianza entre el Museo de Arte de Lima y la editorial para hacer un libro también sobre la exposición, pero para niños, que fue Incas. Y ese libro, pues, fue como el inicio de este viaje, nos conocimos como equipo, y de ahí surgió también la idea de hacer digamos, la precuela, como decimos nosotros, la de los pre-incas, y entonces partió de esa iniciativa de la editorial y el museo, ¿no? Ellos nos convocaron y nosotras, bueno, ya nos conocíamos y felices de, por supuesto, seguir trabajando juntas. ¿Y cómo así es que arman una línea cronológica? O sea, yo sé que ya es parte del proyecto, pero también como investigadoras y como ilustradora, en tu caso, Melissa, que también es una investigación aparte, ¿cómo hacen para decir, sí,
tenemos que ir desde aquí hasta aquí? Bueno, para eso fue fundamental tener a Cecilia. O sea, Ceci Pardo es, creo que, una de las arqueólogas más reconocidas ahora que tenemos en Perú, así que fue un súper lujo que ella estuviera en el equipo. Ella fue realmente quien se encargó de hacer la selección, porque son 5.000 años de historia y esto que ves acá en el libro es una selección realmente de todas las culturas, ¿no? Esa selección fue hecha con mucha rigurosidad y con mucho cuidado por Ceci, ¿no? Y también, bueno, Meli te puede contar cómo Ceci también acompañó su proceso. Sí, también yo agregaría que con mucho respeto, porque si bien como que las representaciones que nosotros hemos hecho son representaciones, hay mucho también era un juego difícil de respetar con rigurosidad todo lo que venía de la evidencia arqueológica y que ya conocemos, con aportar también cosas nuevas y darle como este giro lúdico que justamente les llama la atención a los niños. Y yo creo que de eso se trata un poco los libros informativos, presentar la información, que sea algo en lo que uno puede confiar, pero de una manera como darle una vuelta, que sea novedoso, y en eso Cecilia nos ayudó mucho, sugiriéndonos referencias, revisando las cosas. Sí, porque claro, nosotras a veces teníamos un vuelo y podemos hacerlo con la confianza de que ella lo va a revisar. Y si el vuelo se fue demasiado lejos, va a decir, no, chicas, esto no, hay que regresar por acá, o va a poder conducir ese trabajo creativo, ¿no? O la misma editorial también en algunos momentos. O sea, era la voz que decía en algunos momentos en qué aspectos sí podíamos tomarnos ciertas licencias de cosas en las que todavía se estaba investigando o que efectivamente no se sabía cómo eran. Entonces, por ahí algunas travesurías que hacíamos de como poder, como para sembrar las preguntas también a los niños y digan cómo era esto en verdad. O sea, dejar pequeñas puertas abiertas también para que se converse. Entonces, digamos que el libro está dirigido para niños, pero también para el público en general. Totalmente. Yo siempre digo, es para niños de todas las edades. Es como el Monopolio, como esos juegos que decían de 0 a 99 años. O sea, sí, porque realmente la información y las ilustraciones han seguido criterios académicos, o sea, lo hemos hecho, como dice Melissa, con un respeto bien grande por el lector, por los lectores sin interesarnos la edad, ¿no? O sea, por los lectores sean niños, adultos, hemos tenido bastante cuidado y hemos tratado de reflejar toda la riqueza, pues, y todos los aspectos emocionantes también de las culturas precolombinas, ¿no? No, y además, digamos, 5.000 años de historia, tanto a nivel de contenido, de texto, de la misma historia del Perú, pero también a nivel de la ilustración, ¿no? Melissa, ¿cómo ha sido ese reto de poder ilustrar esos 5.000 años? O sea, en verdad fue un súper reto y a mí me gusta ver el libro como un viaje en el tiempo, porque eso es como un viaje en el que uno, a través de estas distintas ventanitas que cada lámina supone, es como un vistazo a cómo eran las cosas. Y a mí también me gusta verlo como desmitificar un poco a estas culturas que muchas veces las vemos como algo inalcanzable, algo que no nos... O sea, más allá de lo bonito, no nos hablan un poco más de que lo hicieron personas. Y queríamos mostrar un poco a estas personas que están detrás de todo esto y bajarlos un poco de los monumentos, como para que sean más accesibles para tanto los niños como los adultos que lo revisan. ¿Y cuánto tiempo demoraste en hacer estas ilustraciones? Porque puede que las personas que nos estén escuchando, viendo, no sepan cuál es realmente el trabajo que hace un ilustrador. El proceso de todo el libro fue casi un año y es un proceso súper dedicado. Nos reunimos semana a semana con todo el equipo, no solo ilustradores, no solo Yesenia que escribe los textos, con los asesores, con los editores. Y es un trabajo incansable, en verdad, de idas y vueltas, porque primero se hace un boceto, se hace una exposición del tema,
estamos ahí todos y más o menos vamos viendo cómo lo vamos a abordar. En esta cultura queremos hablar un poco del arte, en esta otra de la arquitectura, esta otra tiene un mito que está interesante, entonces ahí todos participamos y damos nuestra opinión. Y eso se convierte en un texto, luego en un boceto, luego ese boceto se pasa a color y así se va haciendo piedrita a piedrita todo el libro. Que un año parece un montón de tiempo, pero se pasa volando con el trabajo tan... Sí, tan arduo. Semana a semana. Es poco tiempo. Poco. Realmente yo creo que si no fuéramos un equipo de varias personas y bien comprometido, no se logra porque no es, parece bastante, pero para hacer un libro es bien poquito tiempo. Yesenia, y en el caso de los escritos o de los textos, ¿cuál fue lo más desafiante para ti? Mira, lo más desafiante fue tener que resumir, porque el espacio, pues el número de páginas es finito y las culturas milenarias son tanto. Entonces tener que decidir y resumir y elegir qué cosas vas a contar y qué no, esa fue la parte más... Es una gran responsabilidad, ¿no? Sí, claro, por suerte, como te digo, teníamos el respaldo de Ceci, de los curadores del Mali y también de la editorial, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí también se me hacía difícil era de pronto pasar de un lenguaje muy académico, empecé a investigar mucho leyendo textos académicos y luego tenía que transformar todo eso en un lenguaje mucho más, que jugara con las ilustraciones, que fuera más interesante y no hay tanto tiempo para eso. Entonces ahí es bien importante los ojos de la editora, que fue Adriana de Pichoncito, la revisión de los asesores también del Mali, porque en esa ida y vuelta el texto va agarrando cuerpo y también quedo con una versión con la que yo me siento más contenta, ¿no? Yo sé que el libro es un proceso donde intervienen muchas personas, ¿no? Pero en este caso, digamos, el trabajo más del día a día, el trabajo más intenso ha sido entre ustedes dos, porque pues texto e ilustración tienen que ir de la mano, ¿no? Vamos a dejar un segundo a las demás personas que están involucradas en el proceso, porque quisiera que nos cuenten su experiencia como ilustradora, como escritora de los textos, y qué es primero. ¿Se hace primero el texto? ¿Se hace primero la ilustración? ¿Pueden ser en conjunto? ¿Cómo han trabajado esa parte? Bueno, primero, mira, se hacen primero los textos, sin embargo, yo escribo los textos ya pensando en que Melissa los va a ilustrar y cómo los va a ilustrar. Esa es la verdad, ¿ya? Y eso hace toda la diferencia para mí, en serio. Sobre todo en este libro, porque ya nos conocíamos y ya teníamos la experiencia anterior. Además, como dijo Melissa, hay una reunión en la que socializamos todo y en esa reunión socializamos primero una premaquetación. Entonces, que después obviamente cambia, ¿no? O sea, pero digamos, con esa premaquetación yo comienzo a escribir el texto y como ya conozco el estilo de Melissa, sí hay una sinergia, ¿no? Incluso si escribiendo el texto por ahí se me ocurre que podemos hacer algún guiño, lo puedo sugerir y a veces Melissa esa sugerencia lo transforma en algo espectacular, ¿no? Ya le da vuelo, entonces... Sí, yo creo que definitivamente, además, como ella decía, presentar la historia de esa manera ilustrada hace toda la diferencia, ¿no? O sea, tú te puedes imaginar, puedes ver cómo era el paisaje, porque ahora tú vas, como mencionábamos antes de la entrevista a Caral, y necesitas imaginar, ¿no? Porque ves una cosa, pero tienes que hacer un ejercicio de imaginarte cómo habrá sido. Entonces, en el libro tienes más claves y más pistas para imaginar cómo se veía el paisaje y qué personas lo construyeron, ¿no? Sí, además dices algo muy cierto, ¿no? Porque a veces uno cuando va a un lugar histórico, pues ya encuentra lo que pasa ahora, ¿no? Entonces esa no es la representación del pasado. Entonces, ¿cómo esa representación del pasado pasa por tu cabeza, Melissa? ¿Cómo es que tú puedes ver, además, porque claro, a nivel de texto, como bien lo dice Yesenia, uno lee muchas fuentes y puede hacerse una idea, pero cómo es que ese proceso
realmente llega a un color, por ejemplo, a una imagen, a una gráfica? A ver, a mí me gusta decirle como que, o sea, me gusta verlo como un trabajo de arqueología visual, una cosa así, porque en verdad a mí misma, como cualquier otra persona, me cuesta cuando veo como la ruina, porque eso es lo que tenemos ahora, cómo pudo haber sido este lugar en su momento pico, cómo se veían las personas que vivían en ese momento. Entonces hay que reconstruir poquito a poquito, como con un rompecabezas, y llenar las piezas que faltan, a veces con un poco cosas que uno se imagina. Y es un trabajo arduo, pero también divertido, porque incluso a veces puedes partir de algo muy, no necesariamente del pasado, como, no sé, este lugar está en el desierto. ¿Qué animales había en el desierto? Con eso puedes crear situaciones divertidas, o algo que hicimos mucho con el libro anterior y que con este también yo traté de mantenerlo, fue el momento del día. O sea, que no todas las láminas sean de día, sino darles atardecer, algunas, que funciona también como un recurso expresivo y que le da otro tono, más como si quieres aumentarle dramatismo, o si quieres contar un tema un poco más oscuro, un tema un poco más mágico, pues ponerlo en la noche o cositas así que creo que le dan como identidad al libro. ¿Y este proceso cuánto duró? Yo sé que me dijeron que 1 año todo el proceso, pero entiendo todo el proceso editorial. Este proceso de trabajo entre ustedes dos, más la curadora Cecilia, ¿cuánto tiempo tomó? Creo que las primeras láminas fueron un poco las que marcaron la pauta para ver cómo iba a ser el libro, porque si bien era una precuela de Incas, no es el mismo libro. Y a veces esos primeros ejercicios son como que lo que va dándole forma de cómo queremos hablar, o sea, ya sea visualmente como en texto. Qué genial, ¿no? A mí me encanta siempre hablar de estos procesos de creación, porque como les digo, uno ve el libro en la librería, o lo ve en una biblioteca, o lo ve aquí expuesto y dice, ¡ay, qué bonito! Pero detrás del qué bonito hay a veces hasta amanecidas, sí, hay idas y vueltas, como bien dicen. Se nos va acabando el tiempo y yo no quiero terminar sin preguntarles por qué es importante este libro hoy. Bueno, yo creo que es importante conocer la historia, es importante además valorar las culturas pre-incas, porque de pronto los incas son más conocidos, no sé, pues Machu Picchu, pero no conocemos realmente toda la historia que ha habido antes de los incas, porque los incas, tú sabes, fueron 100 años. Pero antes de esos 100 años, y para que esos 100 años fueran posibles, hubo 5.000 años de tecnología, de aprendizaje, en verdad es increíble, y ojalá hubiera más inversión estatal, pudieran estar mejor, se pudiera presentar mejor la museografía de estos sitios, hay restos arqueológicos que ahorita están amenazados, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante que todo este conocimiento que a veces se queda en el ámbito académico, en las publicaciones especializadas, que llegue al público infantil, que llegue al gran público y que así todos podamos sentirnos también parte de eso y de repente impulsar un poco que se valore, que se conserve mejor, ¿no? Para mí algo que hace especialmente importante el libro es un tema que, si bien ese libro lo presenta desde el pasado, es un tema muy actual, que es la pluralidad, que es algo que desde tiempos muy antiguos nos ha hecho especiales y ahora mismo a veces se ve como una traba, como una dificultad, pero es justamente una riqueza, porque no hubiéramos tenido todas estas culturas tan especiales en cada una en lo que le tocó hacer, si no hubieran valorado esto que es tan importante y que ahora mismo también tenemos. Es decir, es como algo que nos conecta con el pasado. Y creo que tanto chicos, niños como adultos pueden valorar eso, y por eso es un libro tan especial. El bonus. Yo sé que va desde Caral hasta los incas, pero ¿qué otras culturas podemos encontrar en ese lapso de los 5.000 años?
Bueno, está Chavín, está Paracas, está Nazca, está Wari, está Mochica, Chachapoyas. Chachapoyas. Y también lo interesante es que en algunas no solamente vas a encontrar la cultura, sino que hay, ¿cómo se llamaban esas páginas dobles? Desplegables. Hay desplegables y también hay algunos sitios arqueológicos que específicamente como caso de estudio, ¿te acuerdas? Le decíamos caso de estudio porque... Sí. Expediente. Exacto, expediente. Porque es como no solamente la cultura, sino entrar como que al conocimiento más profundo de un sitio arqueológico en especial que te puede decir cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Wari está el castillo de Huarmey, que es una de mis favoritas en el libro porque te muestra esta tumba donde se encontraron... Bueno, es un sitio funerario, pero habían como 60 momias, casi todas de mujeres, con un ajuar maravilloso, que de hecho hace a los arqueólogos pensar que estas mujeres pues eran lideresas o sacerdotisas muy importantes en la sociedad wari. Y entonces eso, por ejemplo, ¿no? Que no es algo como que, digamos, tan conocido o que no solemos ver en el colegio, lo puedes encontrar en el libro y con las ilustraciones espectaculares de Melissa. Muchas gracias a ambas por haber venido. De seguro el libro va a estar en las librerías, pero sobre todo en las casas, que es el mejor, ojalá, para darles una mirada. Muchas gracias a ambas. Gracias por invitarnos. Así. Tienes 48 horas en la cultura mochica, pero no como turista. Tienes que camuflarte como habitante. ¿Qué 3 habilidades tendrías que dominar para sobrevivir sin ser descubierta? Bueno, primero, adaptación, porque siento que eran como tiempos muy cambiantes y había que estar como un poco preparado para todo. Segundo, saber trabajar en equipo, porque muchas de esas cosas que hicieron esas culturas no hubieran sido posibles de no ser por el trabajo en equipo de más de una o incluso 2 personas. Y por último, creo que, bueno, me gusta pensar que el trabajo artístico, porque la cultura mochica es como, valora bastante las cerámicas y el trabajo de los artistas en sí, así que sería una manera de poder seguir siendo artista. Tienes 48 horas en la cultura nazca, pero no como turista. Tienes que camuflarte como habitante. ¿Qué 3 habilidades tendrías que dominar para sobrevivir sin ser descubierta? Habilidad para seguir, caminar en procesión por largos tramos, que era la manera como se cree hoy en día que se usaron las líneas de Nazca. Eran circuitos por donde la gente debía caminar durante periodos muy largos de tiempo. Entonces, primero, habilidad para seguir a la gente en esa procesión ritual. Luego, habilidad para tejer esos textiles maravillosos con los que envolvían a sus momias. Y por último, sería habilidad para conseguir cabezas trofeo, que también se encontraron varias cabezas trofeo en la cultura nazca y están representadas en los textiles y en el arte en general. Tienes que crear tu propia caja de tesoros arqueológicos, con solo 3 objetos esenciales para entender la cultura chavín. ¿Cuáles objetos escogerías? Entonces podría ser el lanzón, el obelisco Telo y una cabeza clava. Bueno, los 2 primeros porque no solo eran, o sea, para los chavín no solo eran objetos, sino eran representaciones de deidades y eso les da como una importancia especial. Y la cabeza clava porque haciendo el libro aprendí que no solo existe un tipo de cabeza clava, sino que es como una representación de la transformación del hombre a felino. Y eso me parece que dice mucho de la cultura chavín. Tienes que crear tu propia caja de tesoros arqueológicos con solo 3 objetos esenciales para entender la cultura mochica. ¿Cuáles objetos escogerías? Bueno, igual asumiendo que la caja es grande,
El primer objeto no sería tan grande, sería una cerámica mochica, de hecho bastante conocida, que es la de El Vigía, que es este guerrero que está con su escudo como oteando el horizonte, que es una de las piezas que más me gustan y que creo que la elijo porque es la representación de un guerrero mochica y ayuda a entender que los mochicas eran una sociedad guerrera. Era muy importante dentro de los ritos el de la guerra, ¿no? Como un ritual. Luego el segundo sería la máscara funeraria del Señor de Zipán, porque creo que el descubrimiento del Señor de Zipán fue un hito bien importante en la historia del estudio de las culturas antiguas, ayudó a revalorizar mucho, incluso los pobladores del norte se sintieron de alguna manera identificados. Creo que eso fue importante. Y lo último, que no sé si lo guardaría en la caja porque es algo que creo que hasta ahora la gente sigue usando, pero es un caballito de Totora, porque los mochica también era una sociedad en la cual el mar estaba muy presente, ¿no? Tenían dioses que se relacionaban con el mar y toda su iconografía está repleta de referencias al mar y a los frutos del mar. Entonces, esos tres objetos serían. Bien, amigos, esto ha sido Anatomía de un libro el día de hoy. Ya saben, hay algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Para poder amar nuestro presente y conocerlo, es necesario conocer nuestro pasado. Y yo sé que ya lo conocen porque lo hemos visto en el colegio, en la universidad, en algunos otros libros. Pero esta nueva mirada fresca, con unas ilustraciones maravillosas y unos textos precisos y muy bien trabajados les esperan en este libro que les recomendamos esta semana. Y ya saben, lean mucho, lean poco, pero lean.